Hola, queremos darle la bienvenida a todos a esta transmisión, a este live que estamos haciendo. Beatriz Viloria y mi persona. Vamos a compartir con ustedes el día de hoy un tema interesante, el tema de los obstáculos, la experiencia de la magia y la magia de la inteligencia artificial en la integración de sistemas de gestión basados en normas ISO. De eso vamos a estar conversando hoy, pero bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Bienvenido tú también a este espacio ISO sin filtros y bienvenidos a todas las personas que se están conectando de las diferentes redes sociales. Para nosotros, pues, es un placer tenerlos aquí durante el día de hoy. Así es, fíjate, ISO sin filtro. Este fue un nombre que se nos ocurrió compartir primero aquí haciendo sinergia con Beatriz, haciendo este trabajo de seguir divulgando la importancia de las normas ISO, cómo pueden ayudar a las empresas. Dijimos ISO sin filtro. ¿Por qué ISO sin filtros? Bueno, porque a veces hay que quitarse los tabú, hay que Así es. hablar, ¿ok? Mm, A veces vemos quizás también los sistemas de gestión como algo muy ideal. Y si mm. bien se hablan de los problemas, de las situaciones, de las experiencias, los obstáculos, pues siempre queda allí como que, ay, no, alguien no vivió eso, ¿no? El que me está hablando quizás nunca ha tenido esa experiencia. En cambio, no, sí, hay que hablar de las experiencias que son muy importantes y por supuesto también esto, cuando hablamos de ISO sin filtros, Luis, es para crear conciencia y Ujú. también un cambio en muchos paradigmas y creencias sobre los sistemas de gestión. Así es, y es compartir nuestras experiencias, al final de cuentas, esa es la idea. Pero fíjate, antes para quizás personas que nos van a estar viendo posteriormente a la grabación, pero también que se están conectando ahorita, saludos para todos, presentarnos, quizás algunos no nos conocen. Yo te voy a presentar primero, Beatriz. Beatriz Viloria, venezolana, que vive hoy en día en Italia, pero una especialista en sistemas de gestión integrados, es especialista en sistemas multinormas, además es auditora en ente certificador, con una experiencia enorme en auditorías y en procesos de acompañamiento y formaciones a muchísimos profesionales. Y ella, el día de hoy, vamos a estar comentando algunas experiencias y obstáculos que vemos en estos temas de la integración de normas ISO. Beatriz. Gracias, Luis. Y bueno, te presento Luis Cabareda, un amigo, colega que se está conectando desde España y con el cual, bueno, hemos compartido tantas experiencias en muchísimos años. Creo que nos conocemos ya más de 10 años. Uh-huh. Luis es experto en estos temas de la mejora continua, del Kaizen, de los sistemas de gestión, también auditor y un amante de la tecnología. Y hoy vamos a hablar un poco también sobre esa magia de la inteligencia artificial en la integración de Así es. sistemas de gestión. Así es, así es. Bueno, vamos a compartir ideas, experiencias. Beatriz, bueno, de esa experiencia que tú has tenido a lo largo de varios años, muchísimos años en estos temas, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas y los profesionales cuando tienen el reto de integrar normas ISO de sistemas de gestión u Sí, otras? fíjate que hay algo importante, Luis, que he pensado sobre estos temas, ¿no? Y hace 20 años tuve la oportunidad de comenzar con la integración de sistemas de gestión en una empresa en Venezuela del sector automotriz. Y una de las cosas que me enfrenté es comprender cómo lo iba a hacer, cómo comenzar. O sea, yo veía esas normas y yo decía, Dios mío, esto tengo que buscar el mecanismo de que sea más fácil, porque tantos requisitos, no solamente de las normas, en ese entonces era la ISO TS 16949 para el sector automotriz y también habíamos ya implementado y certificado con la ISO 14001. Entonces, cuando nos pidieron integrar en este sistema de gestión, en ese entonces era la OSAS 18001, la gran pregunta era, bueno, ¿y cómo vamos a gestionar todo esto? Entonces, uno de los obstáculos es precisamente cuando nos hacemos esas preguntas, ¿qué integrar? ¿Qué método yo voy a seguir? Quizás una integración por requisitos, por documentos, lo voy a hacer por procesos. Entonces, a veces ese camino del cómo buscar nos puede llevar al retrabajo. Yo recuerdo Ujú. tantas horas de estudio buscando información que no había hace 20 años. No tenía quien consultarle, el retrabajo,
el trabajar más de lo necesario, el sentirme abrumada con tanta información que no solamente eran los requisitos de las normas ISO, sino también los requisitos corporativos, los requisitos de los clientes, de partes interesadas. Entonces, fíjate, Fíjate, Luis, fíjate, que fíjate una cosa, Beatriz, porque eso que tú estás planteando, ujú, hoy en día todavía siguen habiendo esos retos de muchos profesionales y más porque las empresas están tendiendo a integrar sistemas de gestión, no solo tener la 9001 de calidad, que quizás es la que más se utiliza, sino empiezan a incorporar muchas otras. Entonces, mucho de eso que tú estás diciendo hoy todavía es más vigente y más fuerte ese reto. sí, fíjate que ahorita tenemos algo bien interesante y es que si bien nosotros podemos hablar de las tres normas con mayor certificaciones al mundo y que podemos también evidenciar en las organizaciones cómo han sido integradas, los sistemas de gestión y la integración de normas ISO es un área emergente, ¿ok? Ujú. Y siendo un área emergente, donde ahorita tenemos una cantidad significativa de disciplinas, está el antisoborno, está el cumplimiento, podemos tener inclusive normas que van a salir muy pronto para la inteligencia artificial. Podemos hablar Ujú. también inclusive de normas relacionadas a los sistemas de gestión para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Qué bien. imagínate cuando se te presenta hoy por hoy, a diferencia de hace 20 años, ¿no? El tener que integrar una serie de normas. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo lo hago, no? Entonces, cuando quizás nosotros contamos que quizás lo que yo quería en ese momento, tener una guía, alguien a quien consultarle, ¿no? Pero fíjate que cuando nosotros efectivamente tenemos una guía, tenemos un mentor, alguien que nos dé las herramientas para poder discernir en base al sector al cual nosotros vamos a implementar todas estas normas ISO, en base inclusive a las características, ¿no? Bien específicas de esa organización, de sus procesos, de sus actividades, de sus productos y servicios, pues el camino es mucho más fácil, ¿no? Eso es Sí, algo sí. evidente. Mira, quiero aprovechar para saludar a un gran amigo que se encuentra en Perú y está conectado ahorita, Luis Moreno, un profesional de la ingeniería que también trabaja en las normas ISO y desde nos manda saludos desde Perú. Gracias, Luis, por Bienvenido, conectarte y Luis. estar acompañado. Así es. Bienvenido Pero desde Perú. así es. Beatriz, fíjate lo siguiente, yo a mí también he tenido la posibilidad de ver esa situación en algunas empresas, Ujú. en algunos clientes con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar, cuando se consiguen esos problemas de cómo integrar, y tú has mencionado algunos de ellos, esas situaciones en las cuales a veces no se sabe cómo hacer, y tú has mencionado también situaciones que están presentando, siguen siendo unos retos. Coméntanos un poquito más y vamos luego a entrar un poco en las claves que a partir de tu experiencia también tú consideras son claves para lograr la mejor integración o la integración exitosa de las normas ISO. Sí, fíjate, una cosa que he notado en las auditorías que realizo a organizaciones de cualquier sector, inclusive corporaciones de pequeñas o medianas empresas, sobre todo la última experiencia con una organización que habían implementado ISO 9001 con ISO 14001. Y me llamaba mucho la atención cómo se inclinan siempre hacia una de las normas o a una de las disciplinas. Un ejemplo muy sencillo es el tema del contexto de la organización. No habían considerado las condiciones ambientales ni tampoco comprendían cuáles eran las condiciones ambientales. Entonces, imagínate cuando tú quizás desconoces esto y sobre todo en estas, digamos, lo que nos enfrentamos hoy, ¿no? En estos días salió la noticia que la ISO 9001 había incorporado en el elemento 4.1, contexto de la organización, el cambio climático, Ujú, ¿no? ujú. Y aquí estamos hablando de un sistema de gestión integrado con 9001 y 14001 y no sabían cómo abordar las condiciones ambientales. Y eso lo podemos encontrar en diferentes organizaciones, ¿ok? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, con el elemento 10.2, que es el de no conformidad de acciones correctivas, también hemos visto cómo no toman en cuenta aquellas particularidades que tienen ciertas disciplinas. A veces Sí, pensamos que tomar acciones sobre un problema, una no conformidad, es igual,
porque está plasmado en un documento, esa metodología, pero obviamos ciertos aspectos específicos. Y entonces allí Ujú. quizás es donde nosotros necesitamos realmente tener las herramientas para poder hacer un análisis completo de todos aquellos elementos que son específicos, que son homólogos y que son, por supuesto, que nosotros podemos estar considerando para integrar o para gestionar de una manera individual. ¿Ok? Perfecto. Fíjate, aprovecho para saludar también a José Luis Alfinger, un gran amigo también que se conecta y nos manda saludos y nos habla de que este es este es un interesante tema y gracias por compartirlo. Y bueno, y de eso se trata, de compartir experiencias, conocimientos de un tema. Por cierto, José Luis es especialista en los temas de continuidad del negocio, es otra de esas Excelente. normas ISO que también Sí. tiene que incorporarse. Y bueno, ahí está, esos son esos retos. Estás comentando experiencias reales, que Ujú. eso forma parte del título de la actividad del día de hoy y a la vez de obstáculos. Sí. ¿Cómo está este tema de las claves? ¿Cuáles son esas claves que tenemos que tomar en cuenta según tu experiencia? Bueno, a ver, hay algo importantísimo, es conocer el contexto de la organización, ¿ok? No me refiero específicamente al elemento 4.1, me refiero Mm, al sector de la organización, si es una corporación, si es pequeña, si es mediana, si es pública, si es privada, si es de alimentos, si es de salud, en fin, tenemos que conocer bien esa organización y cuál es la decisión estratégica de cuáles normas decidieron integrar y por qué. Eso es algo muy ujú, importante, ¿no? Pero por supuesto también tener el conocimiento como profesionales ISO, ¿no? Tenemos que estar conscientes, y lo mencioné hace unos segundos, de que la integración de sistemas de gestión es un área emergente. Entonces, cuando ujú, manejamos múltiples disciplinas, nosotros tenemos que tener el conocimiento y también las herramientas de cómo hacerlo. Por supuesto que te voy a mencionar que la segunda clave es contar con un acompañamiento, con una ujú. guía que no solamente nos dé teoría, sino que también analicemos el cómo hacerlo con ejercicios prácticos reales también, ¿no? Porque podemos tomar eh, esos ejercicios que nos van a dar el input para nosotros visualizar realmente cómo implementar esta integración de sistemas de gestión. Y hay otro Fíjate, punto. fíjate, fíjate, Ujú, fíjate algo allí, porque a mí también sí, me ha pasado eso y que y que a ti te pasó, y por eso es que es importante esto. Cuando nos ha pasado que intentamos iterar esto y no tenemos conocimiento, experiencia, y qué importante es que se cuente con una persona que ya haya pasado ese camino y nos pueda guiar y orientar. Fíjate, esas realidades se presentan en muchísimas empresas, en muchísimos profesionales, y es parte de lo que más adelante les vamos a estar comentando de algo que les traemos a todos acá. Pero tú también, exacto. tú ibas a mencionar además otro obstáculo adicional. Bueno, mira, hay algo bien interesante y que también es una clave en todo esto y es la transformación digital. Ujú, ¿Ok? Hace 20 años yo me preguntaba, ¿cómo realmente voy a gestionar esta cantidad de documentos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Hasta que mágicamente, y eso quizás esa historia en algún momento la voy a contar porque es bastante interesante y un poquito larga, pero interesante, pero lo que quiero decirles es que se dio la oportunidad de crear un software libre para la gestión de la documentación. Y eso marcó una gran diferencia en la planta, ¿no? Ahora, actualmente también nosotros nos enfrentamos a la transformación digital. El profesional ISO tiene que estar a la vanguardia de todas las herramientas digitales que nosotros podemos estar utilizando. Inclusive el tema de la inteligencia artificial. Esa es otra área emergente que si hubiese, al menos yo, no sé, lo hubiese tenido hace 20 años, quizás lo hubiese usado como ese comodín, ¿no? ujú. ¿Sabes? El juego de quién quiere ser millonario, ¿no? Entonces uno lo Ah, tendría sí. como comodín. El comodín mío en ese entonces era Google, que no había mucha información tampoco, pero la información que conseguía la tenía que discernir, porque era tan general que cómo la aterrizaba yo en la empresa Ujú. donde estaba, ¿no? Entonces, ahora tenemos la transformación digital y la inteligencia artificial que nos dan muchísimas herramientas, sobre todo la generativa. Y tú, Luis, que, bueno, eh,
Tú estás enamorado del chat GPT, yo también. Vamos a confesar eso. Este, Sí, es una herramienta increíble que por supuesto también requiere de una expertise o de una competencia, ¿no? Para usarla correctamente y poder tomar esa información. Y me gustaría que, siendo este un elemento clave, nos cuentes también esa experiencia y esos ejemplos que tú nos puedes estar dando con la inteligencia artificial generativa, que ahí entra el chat GPT. sí, Beatriz, qué importante es cuando sale una tecnología y que son temas emergentes, cómo nos afecta o cómo nos impacta en las organizaciones, en los sistemas de gestión. Mira, cuando salió esto hace un año, en noviembre del 2022, el ChatGPT empezó un impacto enorme y hoy en día está en otro nivel y todo el mundo está hablando de esto. Pero el punto es cómo lo podemos emplear para ayudarnos en la integración de sistemas de gestión, en el fortalecimiento, la mejora continua de los sistemas de gestión. Por supuesto que hay mucho por ver y es parte de lo que hemos estado probando, analizando, incorporándolo en los análisis de las organizaciones, en los clientes. Y hay varios usos. Yo te voy a comentar algunos. A lo mejor tú también tienes unas experiencias que has venido desarrollando. Me has comentado algunos. Fíjate, el ChatGPT como inteligencia artificial Ujú. generativa te puede generar contenidos de todo tipo, lo cual te va a ayudar a mejorar la productividad de tu organización en cuanto al tiempo que le dedicas. Tú podrías incorporar allí, por ejemplo, necesito redactar un informe, una carta, un procedimiento, y tú pedirle eso como una instrucción, un prompt, que lo conocemos Ujú. todos así, un prompt, El prompt. al chat GPT, resulta que él te va a dar un resultado, te va a dar un texto, por cierto, muy bien redactado, que tú le puedes pedir que lo vuelva a corregir o a mejorar, y eso te aligera el trabajo, te lo hace más rápido. Ya eso es una ganancia en productividad que también es parte de la mejora de los procesos en la organización. Exactamente, exactamente. Fíjate, Fíjate que te iba a comentar de que veía la otra vez, ¿no? En uno de los de estas discusiones que hay en estas redes, sobre todo en LinkedIn, que se hablaba del chat GPT para generar documentos que den respuesta a las normas ISO. Y eso es ujú. completamente válido, ¿no? Pero Luis, ¿qué piensas tú sobre el conocimiento que debe tener ese profesional ISO de las normas y sobre todo del sector, del proceso, de la actividad? Porque no lo puedo tomar, copiar y pegar y aquí está el procedimiento, ¿no? O sea, Sí, 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 ¿qué sí. tenemos que considerar? Y qué bien que lo hayas mencionado, porque Ujú, fíjate, evidentemente el ChatGPT se alimenta de una base de datos, de unos datos, y se está entrenando. Hoy en día se sabe que hay que considerar esa información de manera, vamos a decir, muy cuidadosa porque puede dar algunos sesgos de información que no es correcta. Eso lo señala el mismo ChatGPT y todas las otras inteligencias artificiales que hoy en día existen, el VAR y otras. Y justamente eso que tú dices, nosotros podemos preguntarle al ChatGPT algo sobre una norma ISO de sistemas de gestión y si no tenemos el criterio, el conocimiento profesional para discernir que eso está bien o esa información nos puede ayudar o no, entonces vamos a estar creyendo que esa información es totalmente real. Entonces ujú. aquí lo que tenemos que combinar es lo que nos puede ayudar en productividad, la inteligencia artificial, y cómo con el criterio profesional, técnico, de conocimiento, podemos ayudarnos con esta herramienta y poder discernir al respecto. Y fíjate que es tan así, porque que tú puedes hacer ahorita preguntas, por ejemplo, un prompt que le pueden colocar ustedes. Dame 5 preguntas que puedo hacer en una auditoría interna de un sistema de gestión integrado basado en tales aspectos para el criterio tal o el requisito tal. Y el Ujú. ChatGPT te va a dar una serie de preguntas y muchas veces están muy bien, están correctas, pero uno como profesional tiene que ver si falta algo adicional que pueda Correcto. hacerse como pregunta como auditor. Correcto, incluso hacerlo también más específico, el prompt, ¿no? Esa instrucción y colocarle para un proceso, quizás, voy a dar un ejemplo, ¿no? De manufactura y especificar qué tipo de proceso de manufactura en el cual Así voy a es. auditar el elemento 8.1, planificación y control, o sea, cuáles serían las preguntas. Entonces, nosotros podemos ser muy específicos y mientras más específico y mejor redactado tengamos ese prompt, esa instrucción, la respuesta por supuesto, que nos va a dar el chat GPT va a ser extraordinaria. Como tú bien lo Así mencionas, es. Luis, hay que discernir
Y ahí es donde entra la competencia de nosotros como profesionales ISO en conocer las normas y en conocer a nuestra organización o las organizaciones en las cuales estamos prestando un servicio. Pero Luis, ¿sabes qué te quería? Porque, bueno, ejemplos hay Sí, yo muchos del ChatGPT, quería comentar, ¿no? Pero quería algún no, pero ejemplo comentar específico uno o dos también. nada más, porque en realidad Sí. esto se pierde de vista en la cantidad de cosas que se pueden hacer y que si bien hay profesionales que todavía creen que esta herramienta no es aplicable a los sistemas de gestión ISO, hay muchísimos usos que ya le estamos dando y que pronto vamos a querer compartir con más detalle con todos ustedes, con todos los que están aquí conectados y nos están viendo. Fíjense, puedo hacer análisis de información de una base de datos, por ejemplo, de indicadores, de los resultados de Ujú. indicadores, por ejemplo, de varios meses, de varios años o por semanas. Entonces, el ChatGPT nos puede hacer un análisis rápido de esa información. Otra cosa que puede hacer el ChatGPT es leer un documento en formato PDF y nosotros podemos hacerle preguntas sobre el contenido de ello. Fíjate lo que nos podemos ahorrar en tiempo, a lo mejor en revisar un manual de calidad o un procedimiento o para hacer un entrenamiento, hacer una formación. Entonces, al final lo importante es entender lo que puede hacer esta inteligencia artificial y cómo nosotros podemos adecuarla y adaptarla a las necesidades de nosotros como profesionales en sistemas de gestión integrados en general y cómo podemos ayudarnos a ser más productivos. ¿No? Incluso hacerle quizás una pregunta. Tenemos que hacer una presentación de inducción al personal donde tenemos que hablarle quizás de elementos bien específicos de nuestro sistema de gestión, de las normas de nuestro sistema, que integran nuestro sistema de gestión, e inclusive de otros requisitos que sean pertinentes y le podemos decir con un prompt bien diseñado, ¿ok? Bien escrito, que nos indique cómo va a distribuirse la presentación. Sí, O y sea, bueno, y fíjate que es, también puedes eso es una maravilla. uno que me parece genial y que se está usando en algunas empresas, no necesariamente con ISO, pero eso es incorporable, es que el mismo ChatGPT se puede incorporar como, primero empresarialmente, solo para la Ujú. empresa, que se use con sus datos, y resulta que puede usarse para que las personas que trabajan en esa empresa puedan hacerle preguntas sobre un tema particular. Pues, o sea, que sirve para entrenamiento, para aclaratorias de dudas en cuanto a procedimientos. O sea, que el uso es enorme, lo que se puede hacer y lo que viene. Y eso es parte de lo que nosotros queremos compartir aquí, seguir compartiendo en otros live que vamos a estar haciendo en ISO, sin filtros, sin tabú. Y es lo que queremos ahorita mostrarles, traerles una propuesta que Beatriz les va a comentar. Sí, la propuesta que les queremos hacer a todas las personas que están conectadas y seguramente nos están escuchando en vivo. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá y también a quienes nos van a estar viendo en estas grabaciones. Es que tenemos la invitación para una formación especializada que la hemos llamado Integración ISO 4.0. En esta formación especializada vas a obtener, por supuesto, una certificación internacional avalada por Japan Training Center y también vas a recibir una información relacionada a la integración de sistemas de gestión. Por supuesto, nos vamos a enfocar en aquellas normas con mayor demanda a nivel mundial, como es la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, pero tenemos algo bien presente que la metodología puede aplicar para incluso integrar otras normas de sistemas de gestión. Entonces, allí vamos a discernir sobre los requisitos, cómo identificarlos, e inclusive vamos a trabajar también con metodologías ágiles para llevar a cabo esta implementación de un sistema de gestión basado en varias normas ISO dentro de una organización. Y por supuesto vamos a estar utilizando estas herramientas que nos brinda la transformación digital, sobre todo el chat GPT y otras que hemos considerado también interesantes. Pero Luis, quiero decirles algo porque quizás muchos Ujú. se lo pueden estar preguntando, ¿no? Con estos cambios que vienen en las normas ISO, el anexo SL, que es la estructura armonizada para las normas ISO, tuvo una revisión importante en el año 2021 y hay una enmienda para la norma ISO 9001
sobre todo en dos requisitos o elementos de las normas, que es el 4.1 contexto de la organización y 4.2 partes interesadas. Eso se extiende a otras normas. Se va a extender a normas como la 14.001, como la 45.001 y bueno, y hacia todas las demás normas. Y nosotros, por supuesto, siempre estando a la vanguardia y en la actualización de la información que va saliendo, vamos a tener todos estos elementos dentro de esta formación especializada, integración ISO 4.0. Así es, y todas estas actualizaciones, que en este caso implica la consideración del tema de cambio climático, pero otros temas emergentes, de la inteligencia artificial, van a ser el centro, por supuesto, más toda esta experiencia, este conocimiento que hemos venido incorporando a partir de las auditorías, de las formaciones, de los clientes que atendemos, para que todos ustedes puedan contar con alguien, con una guía, con una mentoría, porque esta formación está basada en una mentoría, en casos reales, casos de estudio que podamos a partir del conocimiento llevarlo a la práctica, llevarlo a lo real. Y ahí es donde está verdaderamente para nosotros el secreto, el gran aporte que damos en esta formación especializada de integración ISO 4.0, que está por empezar pronto, el 19 de febrero, ya estamos por empezar, así que hay que incorporarse pronto con una certificación internacional de Japan Training Center Latam, quien está avalando en este caso esta formación. Beatriz. Sí, de hecho tenemos 3 preinscripciones. Esta semana hay a una inversión de verdad que bastante óptima, que les invito a que aprovechen si quieren conocer inclusive todos los detalles de nuestra formación especializada. Aquí les estamos compartiendo nuestros contactos. Por supuesto, también nos pueden escribir por la mensajería de las redes sociales donde nos están visualizando en este en vivo o incluso en la grabación. Hasta el domingo 4 de febrero vamos a tener la primera preinscripción. Entonces, nada, yo considero que el 2024 es un año de muchos cambios. Es un cambios que impactan significativamente a todos los profesionales ISO. Y como lo comenté en estos días, ustedes son los protagonistas de estos sistemas de gestión. Entonces, a través de formaciones como la que nosotros que le estamos brindando, ustedes pueden obtener todas las herramientas para distinguirse como profesionales ISO en esta industria 4.0, por eso le hemos llamado integración ISO 4.0, porque la transformación digital es algo que es muy importante para nosotros estar a la vanguardia como profesionales en estos tiempos. Sí, bueno, ya estamos por terminar. Gracias a los que se han conectado. Si alguno tiene alguna pregunta por allí, hay una pregunta que siempre nos hacen en estos temas cuando estamos dando formaciones, es si va a haber en realidad información que sea práctica. Y siempre nos las hacen porque se consiguen a veces formaciones en las cuales todo es una información teórica, no hay una actividad que permita desarrollar las habilidades y no es solo un tema de conocimiento. Y sí lo va a haber, en eso vamos a poner todo el énfasis para que en verdad se lleven esa especialización que es la que hoy en día se necesita. Hoy en día se necesitan muchísimos profesionales con formación en las empresas para integrar sistemas de gestión de manera óptima, oportuna y además siendo productivos con el uso de la inteligencia artificial, que es lo que tenemos hoy como una herramienta que está a la vanguardia. Beatriz, Correcto. no sé ¿Sí? si quieres ir algún comentario adicional. El comentario adicional que quiero dejarles, enlazándome con lo que tú estabas ahorita diciendo, es que precisamente, ¿no? Nosotros ahorita como profesionales tenemos que alinearnos a estas herramientas, a estas áreas que son emergentes, ¿no? Y que no nos llegue de sorpresa el utilizar, enfrentarnos al uso de alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, pero también tú mencionabas algo importante sobre la formación, ¿no? A veces podemos obtener mucha teoría. La teoría es importante, muy importante. Sin embargo, las normas las puede leer cualquiera. Creo que todos tenemos acceso a las normas ISO. Las podemos leer.
La pregunta es ¿cómo? ¿Qué voy a hacer cuando estoy en frente a una decisión estratégica de una organización que me pidieron integrar varias normas ISO? La pregunta es ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Entonces, para nosotros atender esa necesidad, porque podemos recibir conocimientos teóricos infinitos, hay que ponerlos en práctica. Y nuestra formación es una formación práctica, donde vamos realmente a integrar sistemas de gestión. Así que Así es. están Esa, cordialmente invitados. Así es. Bueno, Beatriz, de verdad quiero darte las gracias también porque esta iniciativa que tú te planteaste y que me invitaste a que trabajáramos en conjunto en esto, es una iniciativa que me parece muy valiosa, muy oportuna, muy importante, sobre todo por la parte práctica y por la incorporación del tema de la inteligencia artificial. Y sé que va a ser de mucho provecho para todos los profesionales que se incorporen en esta formación. Y darle las gracias a todos los que se conectaron y a los que van a estar participando. Ya tenemos varias personas inscritas que han confiado en nosotros y que van a estar participando y formándose. Beatriz, para finalizar, Sí. quizás un mensaje de conclusión. Sí, bueno, nada, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en vivo y también a las personas que van a estar viendo esta grabación. Los esperamos en Integración ISO 4.0. Vamos a convertirnos en profesionales a la vanguardia, alineados a todas estas áreas emergentes que son importantes y que van a nutrir y enriquecer, por supuesto, nuestra competencia y nuestro rol tan valioso dentro de las organizaciones. Así que los esperamos pronto en Integración ISO 4.0. Y próximamente vamos a seguir con estos espacios de Ah, ISO ISO, sin filtros, ISO sin sin tabú filtro. y seguir compartiendo de estos temas, además con otros invitados que vamos a incorporar para seguir expandiendo la importancia de las normas ISO en la calidad, en la excelencia y en la sostenibilidad de todas las organizaciones. Muchísimas gracias Exacto. a todos. Gracias. Que estén muy bien.